Ayn Rand. Capitalismo, el ideal desconocido. Teoría e historia. 6. El oro y la libertad económica. Alan Greenspan. The Objectivist, julio de 1966. Un antagonismo casi histérico hacia el patrón oro es un tema que une a los estatistas por encima de todas las diferencias. Parecen sentir, quizá en forma más clara y sutil, que muchos defensores coherentes de laissez-faire, que el oro y la libertad económica son inseparables, que el patrón oro es un instrumento de laissez-faire y que cada uno implica y requiere del otro. Para comprender la fuente de su antagonismo, es menester primero comprender el papel específico del oro en una sociedad libre. El dinero es el común denominador de todas las transacciones económicas. Es ese artículo que sirve como medio de cambio. Es universalmente aceptado por todos los participantes en una economía de intercambio como pago por sus bienes o sus servicios y por lo tanto puede ser utilizado como un estándar de valor en el mercado y como reserva de valor, es decir, como un medio de ahorro. La existencia de un elemento semejante es un prerequisito para una economía de división del trabajo. Si los hombres no tuviesen algún bien de valor objetivo que fuera generalmente aceptado como el dinero, tendrían que recurrir al trueque primitivo o estarían obligados a vivir en granjas autosuficientes y privarse de las inestimables ventajas de la especialización. Si los hombres no tuviesen una manera de almacenar valor, es decir, de ahorrar, ni la planificación ni el intercambio a largo plazo serían posibles. El medio de intercambio que será aceptado por todos los participantes en una economía no se determina en forma arbitraria. Primero, el elemento de intercambio debería ser durable. En una sociedad primitiva de riqueza exigua, el trigo podría ser lo suficientemente durable como para servir de medio, ya que todos los intercambios ocurrirían solo durante e inmediatamente después de la cosecha, no quedando excedente en valor para acumular. Pero donde las consideraciones de las reservas de valor son importantes, como sucede en sociedades más ricas, más civilizadas, el medio de intercambio debe ser artículo de comercio durable, por lo general un metal. Usualmente se elige un metal porque es homogéneo y divisible. Cada unidad es igual a las otras y pueden ser mezcladas o fabricadas en cualquier cantidad. Las joyas preciosas, por ejemplo, no son ni homogéneas ni divisibles. Más importante aún, el producto escogido por medio debe ser un bien de lujo. El deseo humano por los lujos es ilimitado y, por consiguiente, los artículos de lujo son siempre muy solicitados y siempre serán aceptados. El trigo es un lujo en las civilizaciones subalimentadas, pero no en una sociedad próspera. Los cigarrillos ordinariamente no servirían de dinero, pero lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial en Europa, donde eran considerados un lujo. Teniendo un valor unitario alto, semejante bien es fácilmente portable. Por ejemplo, una onza de oro vale una media tonelada de lingote de arrabio. En las primeras etapas de una economía monetaria en vías de desarrollo, se podrían haber utilizado varios medios de intercambio, ya que una variedad amplia de productos cumpliría con las condiciones mencionadas. Sin embargo, uno de los productos gradualmente desplazará a los otros, siendo más extensamente admitido. Las preferencias sobre qué mantener como reserva de valor se harán sobre el producto más ampliamente aceptado, lo cual a su vez lo hará aún más aceptable. El cambio es paulatino hasta que ese producto llega a ser el medio de cambio exclusivo. El uso de un único medio es altamente ventajoso por las mismas razones que una economía monetaria es superior a una economía del trueque. Hace posibles los cambios a una escala incalculablemente más extensa. Que el medio único sea el oro, la plata, los caracoles marítimos, el ganado o el tabaco es optativo, dependiendo del contexto y desarrollo de una economía dada. De hecho, todo ha sido empleado en distintos momentos como medio de intercambio. Aún en el siglo actual, dos productos principales, el oro y la plata, han sido utilizados como medios internacionales de cambio, con el oro convirtiéndose en el predominante.
El oro, al tener usos artísticos y funcionales y ser relativamente escaso, siempre ha sido considerado un bien de lujo. Es durable, portable, homogéneo, divisible y, por consiguiente, tiene ventajas significativas sobre los demás medios de intercambio. Desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial ha sido virtualmente el estándar internacional exclusivo de cambio. Si todos los bienes y servicios se pagaran en oro, los pagos grandes serían difíciles de ejecutar y esto tendería a limitar la extensión de la división del trabajo y la especialización de una sociedad. Así, una extensión lógica de la creación de un medio de cambio es el desarrollo de un sistema bancario y de instrumentos de crédito, los cheques bancarios y los depósitos, que actúan como un sustituto, pero son convertibles en oro. Un sistema de banca libre basado en el oro puede otorgar créditos y crear cheques bancarios, la moneda circulante, y depósitos según las exigencias de la producción en la economía. Los dueños individuales de oro son inducidos, mediante el pago de intereses, a depositar su oro en un banco contra el cual pueden emitir cheques. Pero dado que es raro el caso de que todos los depositantes quieran retirar todo su oro al mismo tiempo, el banquero necesita mantener solo una fracción de sus depósitos totales en oro como reserva. Esto le permite al banquero prestar más que la cantidad de sus depósitos en oro, lo cual significa que éste considera los reclamos de oro en vez del oro mismo como el valor de sus depósitos. Pero la cantidad de préstamos que él puede permitirse hacer no es arbitraria. Tiene que medirlo en relación a sus reservas y a la categoría de sus inversiones. Cuando los bancos prestan dinero para financiar emprendimientos productivos y provechosos, los préstamos se armonizan rápidamente y el crédito bancario continúa siendo generalmente accesible. Pero cuando las empresas comerciales financiadas por el crédito bancario son menos rentables y más lentas para cancelar sus créditos, los banqueros pronto encuentran que sus préstamos son excesivos con relación a sus respaldos en oro y comienzan a reducir los nuevos préstamos, cargando usualmente tasas de interés superiores. Esto tiende a restringir el financiamiento de nuevos proyectos y requiere que los préstamos existentes mejoren su rentabilidad antes de que puedan obtener créditos para ulteriores expansiones. Así, bajo el patrón oro, un sistema de banca libre funciona como protector de la estabilidad de una economía y de un crecimiento equilibrado. Cuando se acepta el oro como medio de cambio por la mayoría o todas las naciones, el patrón oro internacional libre viene a fomentar la división del trabajo mundial y un comercio internacional más amplio. Aun cuando las unidades de intercambio, el dólar, la libra, el franco, etc., difieren de país en país, cuando todo está definido en términos de oro, las economías de los diferentes países actúan como una sola, siempre que no haya restricciones al comercio o a los flujos de capital. El crédito, las tasas de interés y los precios tienden a seguir patrones similares en todos los países. Por ejemplo, si los bancos en un país conceden créditos demasiado arbitrariamente, las tasas de interés en ese país tenderán a caer, llevando a los depositantes a intercambiar su oro a bancos que paguen un interés más alto en otros países. Esto inmediatamente causará una escasez de reservas bancarias en el país de dinero fácil, induciendo estándares más rígidos de otorgamiento de créditos y un retorno a tasas de interés competitivamente superiores. Hasta ahora nunca se ha logrado un sistema de banca completamente libre y un patrón oro totalmente consistente. Pero antes de la Primera Guerra Mundial, el sistema bancario en los Estados Unidos y en la mayor parte del mundo estuvo basado en el oro, y si bien los gobiernos intervinieron ocasionalmente, la banca era más libre que controlada. Periódicamente, como resultado de una expansión de crédito excesivamente rápida, los bancos llegaron a prestar hasta el límite de sus reservas en oro, las tasas de interés aumentaron agudamente, se recortó el crédito nuevo y la economía entró en una aguda pero corta recesión. En comparación con las depresiones de 1920 y 1932, las caídas comerciales de la Primera Guerra Mundial fueron ciertamente suaves. Fueron las reservas de oro limitadas las que detuvieron las expansiones desequilibradas de la actividad económica antes de que pudiese desarrollarse el tipo de desastre que siguió a la Primera Guerra Mundial.
Los periodos de reajuste fueron breves y las economías rápidamente restablecieron una base válida para retomar el crecimiento. Pero el proceso de cura fue erróneamente diagnosticado como la enfermedad. Si la escasez de reservas bancarias provocaba una disminución de los negocios, argumentaron los intervencionistas económicos, ¿por qué no encontrar la manera de proveer mayores reservas a los bancos para que nunca escaseen? Si los bancos pueden continuar prestando dinero indefinidamente, se dijo, no habría nunca caídas en los negocios. Y así, en 1913, se organizó el sistema de la Reserva Federal. Consistía en 12 bancos regionales de la Reserva Federal, por lo general en manos de banqueros privados, pero de hecho patrocinados, controlados y sostenidos por el gobierno. El crédito extendido por estos bancos, en la práctica, aunque no legalmente, eran respaldados por el poder recaudador del gobierno federal. Técnicamente, permanecimos en el patrón oro. Los individuos tenían todavía libertad de poseer oro y el oro continuó siendo utilizado como reserva bancaria. Pero ahora, además del oro, el crédito extendido por los bancos de la Reserva Federal, las reservas en papel, podían servir de moneda de curso legal para pagar a los depositantes. Cuando en Estados Unidos la economía experimentó una suave contracción en 1927, la Reserva Federal creó más reservas de papel con la esperanza de anticipar cualquier escasez posible de reservas bancarias. Más desastroso, sin embargo, fue el intento de la Reserva Federal de ayudar a Gran Bretaña, quien había venido perdiendo oro en nuestro beneficio porque el Banco de Inglaterra se negó a dejar que las tasas de interés se elevaran cuando las fuerzas de mercado así lo dictaron. Era políticamente inaceptable. El razonamiento de las autoridades involucradas era el siguiente. Si la Reserva Federal bombease reservas excesivas de papel a los bancos estadounidenses, las tasas de interés en Estados Unidos caerían a un nivel comparable con las de Gran Bretaña. Esto serviría para detener la pérdida de oro de Gran Bretaña y evitar el bochorno político de tener que subir las tasas de interés. La Fed tuvo éxito, detuvo la pérdida de oro, pero en el proceso casi destruyó las economías del mundo. El crédito excedente que la Fed bombeó en la economía desbordó en el mercado accionario, provocando un auge especulativo fantástico. Demasiado tarde. Los funcionarios de la Reserva Federal intentaron absorber las reservas excedentes y finalmente lograron frenar el auge, pero era muy tarde. Para 1929 los desequilibrios especulativos se habían vuelto tan abrumadores que el intento precipitó una sostenida contracción y la consiguiente desmoralización de la confianza empresaria. Como consecuencia, la economía estadounidense colapsó. Gran Bretaña lo pasó aún peor y en vez de amortiguar las consecuencias de una insensatez previa, abandonó por completo el patrón oro en 1931, haciendo pedazos lo que quedó del tejido de confianza e induciendo una serie mundial de quiebras bancarias. Las economías mundiales se hundieron en la Gran Depresión de 1930. Con una lógica reminiscente de la generación anterior, los partidarios del estatismo sostuvieron que el patrón oro era fundamentalmente el culpable por la debacle del crédito que condujo a la Gran Depresión. Si el patrón oro no hubiese existido, argumentaron, el cese de pagos en oro de Gran Bretaña de 1931 no habría causado la quiebra de bancos en todo el mundo. La ironía fue que desde 1913 ya habíamos estado no con un patrón oro, sino con lo que puede llamarse un patrón oro mixto, pero fue el oro el que cargó con la culpa. Pero la oposición a cualquier tipo de patrón oro, que provino desde un número creciente de protectores del estado de bienestar, surgía de una nueva percepción mucho más sutil. La comprensión de que el patrón oro es incompatible con el déficit fiscal crónico, la marca registrada del Estado asistencial. Desprovisto de su jerga académica, el estado de bienestar no es nada más que un mecanismo por el cual los gobiernos confiscan la riqueza de los miembros productivos de una sociedad para dar sostén a una amplia variedad de esquemas de bienestar social. Una parte sustancial de la confiscación es realizada por medio del sistema fiscal,
Pero los partidarios del estado de bienestar reconocieron rápidamente que si querían mantener el poder político, el monto de los impuestos tenía que ser limitado y tuvieron que recurrir a programas de gastos deficitarios masivos, es decir, tuvieron que pedir dinero prestado, emitiendo bonos del tesoro para financiar los gastos de bienestar público a gran escala. Bajo el patrón oro, la cantidad de crédito a la que una economía puede dar respaldo está determinada por los activos tangibles de la economía, ya que cada instrumento de crédito es finalmente un reclamo sobre algún activo tangible. Pero los bonos gubernamentales no tienen respaldo sobre la riqueza tangible, solo son promesas de pago del gobierno, que se obtendrán de las recaudaciones tributarias futuras, y no es fácil que sean absorbidos por los mercados financieros. Un gran volumen de nuevos títulos públicos pueden venderse al público solo a tasas de interés progresivamente superiores. Así, los gastos deficitarios del gobierno bajo un patrón oro están severamente limitados. El abandono del patrón oro hizo que los partidarios del estado de bienestar pudieran usar el sistema bancario como un medio para una expansión ilimitada del crédito. Habían creado reservas de papel en forma de títulos públicos que, a través de una compleja serie de pasos, los bancos aceptaban en lugar de activos tangibles y negociaban como si fueran depósitos reales, es decir, como el equivalente de lo que anteriormente era un depósito de oro. El tenedor de un bono gubernamental o de un depósito bancario creado por medio de reservas de papel cree que tiene un reclamo válido sobre un activo real. Pero el hecho es que a la sazón hay más reclamos emitidos que activos reales. No se puede estafar a la ley de oferta y demanda. Como la oferta de dinero, de reclamos, se incrementa en relación al suministro de activos tangibles en la economía, los precios eventualmente deben aumentar. Así, las ganancias ahorradas por los miembros productivos de la sociedad pierden valor en términos de bienes. Cuando finalmente se equilibran las cuentas de la economía, uno se encuentra con que esta pérdida en el valor representa los bienes que ha comprado el gobierno para financiar el bienestar público u otros propósitos con el dinero que proviene de los bonos gubernamentales financiados por la expansión del crédito bancario. En ausencia del patrón oro, no hay forma de proteger los ahorros de la confiscación mediante la inflación. No hay reserva de valor segura. Si la hubiese, el gobierno tendría que hacer que su tenencia fuera ilegal, como se hizo en el caso del oro. Si todo el mundo se decidiese, por ejemplo, a convertir todos sus depósitos bancarios en plata, cobre o algún otro bien y después se negara a aceptar cheques como pago por los bienes, los depósitos bancarios perderían su poder adquisitivo y el crédito bancario creado por el gobierno carecería de valor para la compra de bienes. La política financiera del estado de bienestar requiere que no haya forma para que los dueños de la riqueza puedan protegerse. Este es el deshonroso secreto de las peroratas acaloradas contra el oro de los partidarios del estado de bienestar. El déficit fiscal es simplemente un esquema para la confiscación secreta de la riqueza. El oro estorba este insidioso proceso. Funciona como protector de los derechos de propiedad. Si se entiende esto, no hay dificultad para comprender el antagonismo de los partidarios del estatismo hacia el patrón oro.